especial. Vamos a abrir el Salmo 22. Yo quiero que tú que habitas entre las alabanzas, en ese momento Dios te mira cuando tú lo alabas, cuando tú le tienes a cada vez que tú clames, Él te responderá. No te avergüences, yo te reconciliado en su corazón, el miedo, el pecado, en ese momento. Dios quiere restaurar tu vida de manera especial. Propone en tu corazón que Dios quiere restaurar tu vida. Dios les bendiga, qué rico nuevamente cada noche, cada momento. Dios permita que estemos contigo, que estemos aquí hablando del Señor. Recuerda que todo el tiempo que tú saques para Dios es un tiempo que Él va a bendecirte. Dice que ni un vaso de agua emanado de tu mano para el servicio de Dios quedará sin su justo pago. Eso dice Isaías. Y cuando habla eso Isaías, escúchame, es algo que Dios tiene preparado para bendecirte. Hemos estado ya, vamos a estar en esta semana. Tal vez estoy viendo que en esta semana nos toca estar hablando de lo que... ¿Cómo no puede entrar el enemigo a nuestra vida? ¿Cómo podemos rechazar el enemigo de nuestra vida? ¿Cómo podemos sacar los problemas? Ayer creo que estábamos hablando de que el enemigo no entra porque soy el Hijo de Dios, pero me debo comportar como un hijo, debo actuar como un hijo, debo someterme a su autoridad. Eso es la parte fundamental, pero hoy vamos a hablar de algo que es más importante. De que, ¿sabes por qué el enemigo? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué las circunstancias? ¿Por qué los espíritus inmundos no pueden entrar a tu vida? Te voy a decir, como dice Romanos 14:8. Yo quiero que busques ahí un momento en la palabra. Busca ahí Romanos 14:8 y lee lo que dice la palabra. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Escúchame, te está diciendo en este momento que el enemigo no te puede tocar porque somos propiedad de Dios, porque somos del Señor, porque somos para Él, somos de Él, somos, escúchame, servidores de Él. Él es nuestro dueño, Él nos compró a un precio, a un costo demasiado alto, a un costo de sangre y carne, a un costo, escúchame, de sacrificio. Porque yo no sé si tú pienses qué es un sacrificio. Para ti un sacrificio tal vez es dejar de comer. Para ti un sacrificio tal vez es un ayuno. Para ti tal vez un sacrificio es una vigilia. Tal vez para muchos el sacrificio es dar el diezmo. Para muchos el sacrificio es trabajar 16 horas. Para muchos hay sacrificios que no son sacrificios. Pero el sacrificio, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, escúchame, envió a su unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda. Dice muy claramente, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, está diciendo el sacrificio que hice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo. Para mí ese sería un sacrificio. ¿Cuántos de ustedes entregarían a su Hijo porque otros se salvaran? Me acuerdo en este momento de una circunstancia, de una parábola que escribieron hace un tiempo unos teólogos sobre ese hombre, ese papá que estaba con su hijo muy alegre, muy feliz, y iban y venían al del parque. Ese papá amaba a ese hijo sobre todas las cosas, pero en ese pueblo, en ese lugar, sucedió una epidemia muy tremenda, y estaba matando a todas las personas, en ese municipio, en esa ciudad, en ese estado. No sé cómo le llames en tu país, en tu ciudad, pero escúchame, en ese momento ese sucedió algo, y había una bacteria que estaba matando a las personas. Y entonces empezaron a investigar los químicos y todas las personas, los farmacéuticos, todos empezaron a investigar cómo hacer una vacuna, un antídoto. Y ese antídoto, escúchame, se resolvió que la única manera de crearlo era con una sangre pura, con un tipo de sangre especial y que fuera pura. Y en ese momento citaron a todo el pueblo y le tomaron exámenes de sangre a niños, adultos, a todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, a todos les empezaron a tomar. Y resulta que ese solo tipo de sangre lo tenía ese niño. Ese niño tenía ese tipo de sangre y era pura.
una sangre sin enfermedad, una sangre pura, y con esa sangre podían hacer el antídoto. Entonces le pidieron permiso: Señor, déjenos sacarle, nosotros alimentamos a su hijo, nosotros lo cuidamos, déjelo en la clínica que nosotros le sacamos 1 litro o 2 litros de sangre diaria para poder hacer el antídoto y salvar al pueblo. Este hombre, con llanto y con tristeza, dijo: bueno, si es por el pueblo, pero me lo cuidan. Y pasaron los días y hacían los antídotos y la gente se salvaba, y la gente se salvaba, y pasó 1 mes, pasaron 2 meses y la gente se salvaba, pero a los 2 meses más o menos murió el niño, de tanto que le sacaron sangre. Y realmente, escúchame, realmente el dolor de ese padre al salir a la calle y llevó a su hijo a enterrar, y estaba solo con su hijo, porque nadie se dio cuenta del sacrificio que pagó por los demás. Y tal vez ni siquiera tú te estás dando cuenta de quién eres tú. Tú ni siquiera te estás dando cuenta quién te compró, quién te pagó, quién te compró con precio de sangre y carne. Él edificó su propia vida en dolor, en transgresión, en vituperación, para que tú fueras edificado en poder, en perdón, en justificación. Él edificó tu vida en bendición, pero Él se sacrificó por ti. Él prefirió derrotar su vida, derribar su edificio, derribar su edificación para bendecirte a ti. Por eso a veces no entendemos que somos de Él, y por eso el enemigo entra en nuestras vidas. Cuando nosotros entendamos, escúchame, cuando nosotros entendamos que somos de Él, el enemigo no tiene por qué tocarnos, porque nosotros somos de Él, somos hechura suya. Él nos pagó con sangre y carne, y por eso el enemigo no tiene autoridad de firmar un contrato. Es que su plata es mía, no, qué pena, todo es de Dios. Es que su cuerpo es mío, por eso le doy enfermedad, no, todo es de Dios. Es que mi familia se divorció porque firmó un contrato, no, es que todo es de Dios. En ese momento es cuando tú tomas autoridad y dices: yo edificaré mi vida de tal manera que el único dueño de mi grandeza será el Señor. Cuando tú entiendas ese principio, como dice la palabra, vamos a leerlo claramente y suavemente. Pues si vivimos, escúchame, dice el apóstol Pablo a la epístola de la iglesia de Roma, lo dice muy claramente cuando lo escribió, dice: pues si vivimos, escúchame, tú estás vivo, respiras, pellízcate ahí donde estás. Te duele, ¿cierto? Entonces estás vivo. Tú duermes, tú comes, estás vivo. Tú piensas, tú actúas, entonces estás vivo. Tú buscas, tú hallas, entonces estás vivo. Escúchame, cada momento que tú sientas algo diferente en tu ser, algo diferente en tu cuerpo, en tu pensamiento, es porque estás vivo. Y si estás vivo, dice la palabra, para el Señor vivimos. Está siendo claro. O sea que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que actúes, es para Dios, porque somos del Señor, porque por Él estamos vivos, por Él vivimos, por Él estamos en este lugar. Y si no entendemos teológicamente, tal vez por eso el Señor nos envía a nosotros a desmenuzar la palabra para que tú la entiendas, para que tú la comprendas, para que tú hagas algo sobrenatural. Escúchame, y ese algo sobrenatural va transfiriendo tu bendición, va transfiriendo tu vida, que de tal manera entiendes que si vas a morir, para el Señor morirás, porque si mueres a muchas cosas, lo que significa, escúchame, lo que significa la palabra de Dios en este momento es que si tú mueres, no te está diciendo que mueras en la carne, sino que mueras a esos contratos, a esas circunstancias que les has dado el poder al enemigo. Tienes que morir, porque mueres es para agradarle a Él. Tienes que morir a esas circunstancias que te están haciendo daño. Tal vez, escúchame, hay personas en este momento que la ira, escúchame, tú estás ahí, esa ira está permitiéndole al diablo que entre a tu casa. Estás permitiéndole al diablo con ira, con peleas, con contiendas, con celos, con desconfianzas. Escúchame, con miedos, con temores. Eso está permitiendo que el diablo firme un contrato para tomar autoridad sobre tu vida. Pero tú, escúchame, tú eres de Dios, tú tienes que morir a eso para que puedas vivir, dice la palabra. Escúchame, hay algo que el enemigo no puede no puede tomar, y es cuando Dios es el dueño de las cosas. Es algo que el enemigo tiene que vivir, porque si tú vives para Dios, morirás de todas las cosas del mundo para Dios, y Dios te premiará, te bendecirá. Mire, así dice: así pues, que
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea lo que sea que empieces a hacer, tienes que entender en este mismo instante, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, dice, porque todo es de Dios. Todo, mi vida, mi casa, mi economía, mi familia, todo, absolutamente todo, hermano, hermana, amiga, que me escuchas. Yo quiero que entiendas que tu vida, que tu economía, que tu pareja, que tus hijos, que tus padres, si tú se los entregas a Dios, nadie podrá tocarlos. Entiéndelo, el Señor va a edificar algo grande sobre ti y lo dice la palabra. Todo lo que hagas es porque eres de Dios, porque sos de Dios, porque estás caminando, porque estás viviendo, porque estás durmiendo y estás muriendo a las cosas del mundo para crecer para Dios. Y cuando Dios actúa para bendecir. Dice la palabra en el libro, creo que es, no me acuerdo en este momento, pero creo que es Santiago. Dice, porque, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo abundantemente, para que tengas abundancia, para que vivas en gozo, para que vivas en alegría. Y escúchame, mira, hay algo muy especial. Y es algo que tú tienes que entender. Tú, para que el diablo no entre a tu vida, tienes que declarar que tu dueño es Dios. Que no hay otro dueño en tu vida, que nadie puede firmar un contrato, que nadie puede firmar un decreto, que todo espíritu inmundo, que toda autoridad del diablo sea rechazada, porque escúchame, ahí en tu vida, ahí en tu familia, ahí en tu economía, ahí en tu estudio, ahí en tu prosperidad, ahí en tu empresa, el dueño es Dios. El dueño es el Señor. Él es el único que tiene autoridad sobre tu vida. Él es el que marca, escúchame, marca todas las diferencias, marca todas las circunstancias para que tú seas grande, bendecido sobre la tierra. Dice la palabra que aquí sobre la tierra recibiréis las bendiciones, que aquí sobre la tierra recibiréis la abundancia, que aquí sobre la tierra recibiréis toda buena dádiva que viene de los cielos. Pero ¿sabe a quién le entrega Dios las cosas grandes? A los que son suyos, a los que son de su propiedad, a los que son eternamente para Él, para servirle, para amarle, para agradecerle. Y yo sé que tú estás en este momento entregándote al Señor. Y si tú estás entregándote al Señor en este momento, cierra tus ojos y dile: Señor, hoy te recibo como mi verdadero Salvador, como el restaurador de mi vida. Hoy reconozco, Señor, que tal vez he sido pecador porque he firmado contratos que no son, he maldecido mi vida, he derrumbado mi bendición, pero hoy edificaré porque te reconozco como mi único Señor y Salvador de mi vida. Así es que en este momento, si tú hiciste esta oración conmigo, reconoce que Él es tu dueño, reconoce que Él es todo en tu vida y verás su gloria, su poder y su majestad en tu vida. Dios te bendiga. Te habló tu pastor Jorge Quiroga desde acá, desde la Iglesia Concilio Cristiano Hepzibah, sede Bogotá. Dios les guarde. Mil bendiciones.